Cuando hablamos de número de oxidación, nos referimos a un número entero que puede ser positivo o negativo y que representa la cantidad de electrones que cierto elemento, que cada átomo, pone en juego cuando se forma algún compuesto determinado. Cuando el número de oxidación de un elemento es positivo, se refiere a que perdió electrones, y cuando es negativo se refiere a que ganó electrones. Existen unas reglas que son muy importantes para definir el número de oxidación. La primera de ellas es que el hidrógeno generalmente tiene un número de oxidación de +1, a excepción de hidruros. El oxígeno tiene un OX de -2, a excepción de peróxidos. Los elementos puros o sin combinar tienen un número de oxidación de 0. La, la suma algebraica de todos los números de oxidación multiplicados por la cantidad de átomos que tenemos siempre nos debe dar una cantidad de 0, pero no debe haber ninguna notación en el compuesto como tal. Algunos compuestos sí presentan como superíndice un signo positivo o negativo, y eso nos indica que la suma algebraica debe darnos la cantidad que nos menciona ahí. Es decir, en cationes o aniones, la carga depende de lo que nos mencione para cada uno de ellos. Así también, elementos que conforman el grupo 1 de la tabla periódica tienen un número de oxidación de +1, grupo 2 de la tabla periódica tiene un número de oxidación de +2. Elementos del grupo 17 de la tabla periódica, que corresponde a los halógenos, tienen un número de oxidación de -1. Bien, sabiendo estas reglas, ya podemos definir algunos de estos cuando noten un compuesto para definir NOx. Vamos a ver el primer ejemplo. Nos dice lo siguiente: es un compuesto de 1, 2, 3, 4 elementos. Lo que voy a hacer es lo siguiente: tengo aquí una tabla que vamos a ir llenando, y dependiendo de la cantidad y el número de oxidación, tendremos al final una carga total. Bien, para este compuesto tenemos lo siguiente: elementos, tenemos al sodio, al hidrógeno, al azufre y al oxígeno. A continuación vamos a escribir la cantidad de átomos que tenemos para cada elemento. Tenemos un sodio, un hidrógeno, un azufre y 3 oxígenos. Bien, para definir el número de oxidación, lo que podemos hacer es primero seleccionar aquellos que sí conocemos y que a partir de esos obtengamos los demás. Entre las reglas que les había mencionado, habíamos dicho que el hidrógeno tiene +1. Bueno, este no es un hidruro, por lo tanto se aplica ese número de oxidación. Y el oxígeno tiene -2. Bien, voy a hacer una multiplicación entre la cantidad de átomos que tengo del elemento y el número de oxidación para obtener la carga total. 1 por +1 obtengo +1, y para el oxígeno 3 menos 2 obtengo -6. Bien, el sodio tiene la siguiente ubicación en la tabla periódica, está en el grupo 1, por lo tanto tiene un número de oxidación de +1 y una carga total de +1. Bien, yo aquí tengo lo siguiente: en esta columna de carga total, si tengo -6 y aquí tengo +2, lo lógico es que necesite buscar un número que multiplicado por 1 me dé 4, que es lo que necesito. Es decir, +4 más 1 y +1 obtengo +6 menos 6, 0. Y ahora sí ya sé que el azufre tiene un número de oxidación de +4 y los demás que yo ya conocía. Bien, ahora sí tengo este compuesto. Un signo negativo me indica que estamos hablando de un anión, porque tiene carga negativa. En esta columna escribo los elementos que conforman a este anión, que es nitrógeno y oxígeno. La cantidad es la siguiente: tengo un átomo de nitrógeno y 3 de oxígeno.
El número de oxidación que yo sí conozco y por default me va a ayudar a conocer los siguientes es que el oxígeno tiene una carga de -2. Al obtener la carga total tengo -6. Y ahora hago lo siguiente. Si mi carga total debe ser de -1, yo necesito un número que sea positivo para que multiplicado por 1 obtenga +5. +5 menos 6 obtengo -1. Y ahora sí, ya tengo la solución para el número de oxidación del nitrógeno. Generalmente, cuando nos dan un compuesto, tenemos en primer lugar siempre a los elementos con cargas positivas, por último los negativos, y en la parte de en medio siempre quedan los positivos generalmente. Aquí también el nitrógeno aquí es positivo, el oxígeno es negativo. Para este compuesto me indica que la carga total de esta sustancia es de +1, es decir, estamos hablando de cationes porque tienen carga positiva. Los elementos que conforman a este catión son hidrógeno y oxígeno. La cantidad de átomos que tengo de hidrógeno son 3 y de oxígeno 1. El número de oxidación que yo sí conozco es del hidrógeno, que es +1, el del oxígeno es -2. Y hago mi carga total. 3 por +1 obtengo +3 y -2 por 1 es -2. +3 -2 obtengo +1, que es la carga total de este hidronio, que es un catión. Continuamos, este compuesto tiene sodio, silicio y oxígeno. Tengo 2 átomos de sodio, 1 de silicio y 3 de oxígeno. El oxígeno yo sé que tiene una carga de -2. El sodio, yo me voy a mi tabla periódica y observo que se encuentra en el grupo 1, por lo tanto tiene un número de oxidación de +1. +2 por, perdón, 2 por +1 obtengo +2. De oxígeno tengo una carga total de -6. Y si hago esta sumatoria de esta columna, necesitaría un 4 positivo para obtener una carga total de 0. Por lo tanto, +4 por 1 me da +4, +4 más 2 me da 6, -6, da una carga total de 0, por lo tanto está neutro. Para este compuesto, un hidróxido de aluminio, tengo los siguientes elementos: aluminio, oxígeno e hidrógeno. La cantidad de átomos que tengo para cada elemento son 1, 3 y 3 respectivamente, porque recordemos que este subíndice está considerando que hay 3 átomos para cada elemento que está dentro del paréntesis. Bien, los números de oxidación que yo conozco son del oxígeno -2, del hidrógeno +1, y tendría 3 por +1 +3. 3 por -2 es -6. Y bien, si yo necesito que mi carga total sea de 0, necesitaría tener al aluminio con +3, que multiplicado por 1 me daría +3, +3, +3, me da +6, -6 da 0.